El desafío de la desaparición del conocimiento y la irrupción de una creación destructiva que transforma las competencias y las capacidades necesarias de las personas. Este escenario de creación destructiva es el eje central de la política, de los riesgos, de los sindicatos, de las defensas, de la resistencia a una sociedad que está teniendo un impulso dado por el conocimiento y la tecnología, que de alguna forma nos transforma y se nos vuelve a cada uno de nuestra vida de un escenario enormemente complejo para sobrevivir y existir, sin duda, mantener nuestras capacidades. En esto, la globalización. O sea, la globalización es un escenario, lo tenemos asimilado, que de alguna forma marca mercado, precios, productos, que marca pensamientos, redes, que marca capacidades y estructuras de la sociedad y de alguna forma hace que ningún escenario prospectivo para pensar debe ser posible visualizar sobre fronteras nacionales. O sea, llegaremos en algún momento, no mucho más probablemente en el futuro, a lo que aconteció ya en 1670, que se armaron los países. ¿Cuántos más van a seguir durando los países? El desafío del mundo global, sin lugar a dudas, nos hace bien complejo pensar prospectivo. Y finalmente, la incertidumbre, la certeza desaparecieron. No desaparecieron con Kuhn, que nos mostró que no hay teoría sino paradigmas. No desaparecieron con el escenario que en cualquier lugar pueda aparecer una nueva innovación. Desapareció en términos del mundo de la diversidad, diversidad de pensamiento, diversidad de creatividades, diversidad de innovaciones, diversidad de modelos sociales, de formas educativas, de pedagogía. De alguna forma, el escenario de la incertidumbre es parte de un contexto donde vivimos la diversidad. En un mundo chino, de todos iguales, comiendo un tazón y pensando lo mismo, en un mundo de ideologías claras o muertas, era obvio que la incertidumbre era cada vez más pequeña. En un Estado cada vez más regulador, en un Estado de política pública que regulaba todo, no hay la innovación, no hay la incertidumbre. La democracia es la incertidumbre, el conocimiento es la incertidumbre, la globalización es la incertidumbre. Por lo tanto, pensar y proyectar el futuro, pensar y analizar el futuro en un escenario de incertidumbre es sin duda cada vez más difícil. No hay delfos, pitonisa, no hay oráculos que nos permita pensar en un contexto donde la incertidumbre es lo determinante. El mundo de la certidumbre, el mundo que decía que en 76 años aparecía de nuevo el cometa de Huxley, ese mundo que por primera vez puso a la ciencia explicando el escenario de los hechos, ese mundo está desapareciendo. Sin duda que nuestra ciencia nos permite cada vez conocer más, que cada vez hay un enfoque más popperiano. El conocimiento es lo que nos permite defender y explicar el mundo, pero al mismo tiempo la incertidumbre se nos vuelve moral. En ese sentido, nuestros enfoques tradicionales sobre lo futurismo, la escuela de pensamiento que en la década del 60 estructuró un escenario reflexivo intelectual, hoy de alguna forma debe ser sujeto a un escenario de revisión. ¿Y hacia dónde creo que va la revisión? Bueno, creo que va hacia la tecnología. El escenario de pensar esa maquinaria, esa maquinita de fuerzas productivas en relaciones sociales de producción, nació en las visiones tradicionales del marxismo. El marxismo explicaba que las relaciones sociales eran meramente una maquinaria de nuestras relaciones fuerzas productivas. Que la ciencia y el conocimiento, que la explotación de los recursos naturales, que la dominación del hombre a la naturaleza es la fuerza productiva, era la base para pensar las relaciones sociales. Ese es el pensamiento marxista de la economía. Saquemos el marxismo. Nada dura algo que tiene más de 100 años, decía el propio Mao. Hoy, sin lugar a dudas, que no hay, ni es posible pensar los escenarios conceptuales de 1870 del capitalismo industrial de aquella época. Porque hoy estamos en otra fase y ya no es el capitalismo industrial, sino es el capitalismo del conocimiento. De alguna forma, lo que quiero plantear es que el escenario schumpeteriano de la innovación y la creación destructiva nos hace cada vez más que la visión del futuro está en la ciencia y el conocimiento de la tecnología. Estamos plagados de autores
y análisis crítico sobre la visión tecnicista del futuro. Estamos plagados de visiones críticas en las cuales consideran que toda visión mecanicista en la cual la tecnología y el conocimiento es lo determinante de la sociedad es de alguna forma reduccionista. Sin lugar a dudas. Pero cuanto más tenemos todos claro cómo las creaciones disruptivas, las rupturas tecnológicas, los avances en esa materia que se están cambiando y configurando las sociedades de nuestra vida. Cuanto más negamos a la ciencia como la constructora de la vida social, más tenemos claro que efectivamente la ciencia nos estructura y nos cambia nuestra vida social. Pero tal vez bastará empezar a poner la hipótesis en la mesa, de que de alguna forma el camino prospectivo del futuro es un camino cada vez más basado en paradigmas del conocimiento. Esto no es nuevo. En la década del 50, probablemente los más interesantes analistas en términos de pensar el futuro fue la escuela de Hermann Kahn, el Instituto Hudson, que empezó a proyectar en la década del 50 en qué año va a aparecer tal tecnología, en qué año va a pasar tal cosa, y había una visión tecnificista del futuro. Bueno, Julio Verne fue eso, Huxley fue eso, y la historia de la literatura y de la ciencia ficción muchas veces nos llevó a tratar de modelar sobre el escenario de la tecnología en nuestra vida social. Es una parte de la vida, pero esta parte de la vida, de una vida de un capitalismo basado en el conocimiento, tiene cada vez más vigencia. Lo que quiero decir, y quiero continuar después, es que nosotros estamos basados y metidos en un ciclo de un sistema capitalista basado en el conocimiento, que no es el capitalismo industrial del siglo XIX, es otra cosa, que está expulsando, expandiendo el conocimiento, que está produciendo un volumen de transformaciones en términos del conocimiento que no hay parangón en la historia de la humanidad. Que esto no es una tecnología que no está fuera de la investigación, de la creación de conocimiento, de esto, del mundo universitario, que somos finalmente los que estamos produciendo las transformaciones en el escenario de nuestra sociedad. Entonces la tecnología no es sino una relación social y no es sino un resultado del mundo universitario de la investigación. En este sentido, mi visión y la visión prospectivista cada vez empieza a poner el escenario de lo que está pasando, de lo que puede pasar, y sobre todo en la reflexión teórica sobre la prospectiva, debe poner la ciencia, debe poner la tecnología en un eje mucho más importante de lo que tradicionalmente se ponía a los modelos de visión sobre la prospectiva, mucho más basados en la política y mucho menos basados en la técnica. Lo cual no significa que la política no es determinante, pero la política hoy cambia cada vez menos la técnica, cada vez tiene menos posibilidad de determinar el rumbo. Digamos, los Vox, 24 horas, 48, no sé, apenas 2 o 3 años podríamos decir casi que apareció el primer curso 60-11 en la universidad de Estados Unidos. Apenas 4 años, 5 máximo. Bueno, esto es una disrupción, esto es un elemento disruptivo, es una innovación radical. Y hoy hay una nueva modalidad. Y hace 15 años que la virtualización empieza. ¿Dónde está la primera generación de la educación a distancia? ¿No fue disruptivo la radio y la televisión? ¿No fue disruptivo lo virtual? ¿Vamos a seguir manteniendo que todas las modalidades tienen el mismo nivel de calidad? Porque está cada vez más claro que un modelo de simulación con software virtual tiene muchísimo mejores capacidades de crear competencia que aquel esquema de un libro y ve a tu casa, estudia un rato y después ve la verdadera examen, que es la primera generación, la analógica. Pero en ese sentido nos reafirma, cuando vamos a revisar la educación a distancia, este escenario de los tecnológicos. Bueno, entonces podríamos decir que es la complejidad, pensamiento de la complejidad, el enfoque sistémico, el paradigma tecnológico, lo que es la base de la visión prospectiva y de la incertidumbre. Ese es nuestra visión. Ese es lo que queremos de alguna forma tratar de analizar en el contexto. Pero además, quiero plantear un segundo reflexión análisis.
Probablemente uno de los avances más interesantes en los últimos años es el modelo de pensar la teoría del caos. Es la teoría de la ruptura. La discusión reforma o revolución es una discusión de Bernstein y Lenin en 1920. La discusión de la ruptura se empezó en la década del 40 cuando Schumpeter planteó las innovaciones disruptivas o incrementales. Y sobre eso, todos los trabajos respondientes a las ciencias de la innovación se basan en esa diferenciación. Que hay una tecnología que rompe, como racimo que crea, y después se distribuye y se desarrolla. Pero la ruptura, pero el tema es que cuando analizamos la historia para atrás, la historia es la historia de las rupturas. La historia marca que todo ciclo es un tiempo de ruptura. Como la tesis china. La crisis es el cambio de oportunidad. Bueno, la ruptura es el cambio del ciclo. De alguna forma, lo que empezamos a ver claramente es que en un análisis de perspectiva, en un análisis del pasado, lo que más importa marcar son los puntos de ruptura. Y la ciencia, la tecnología como su derivación, es la que marca los puntos de ruptura. Cuando nosotros analizamos la educación a distancia, lo que analizamos son las rupturas. Cuando aparece la radio y la televisión, cuando el TEC de Monterrey monta sus estudios, cuando efectivamente aparece la virtualización, la automatización con los robots, son los puntos de ruptura. Y los puntos de ruptura son los puntos que se estructuran los ciclos. Aquí hay un escenario para pensar, por lo tanto, cuáles son los escenarios prospectivos vinculados a la ruptura. No hay perspectiva, no hay futurible, no hay futuro posible sobre un escenario de menos escenarios diferenciados, sino es pensando en las rupturas. ¿Dónde se dan las rupturas? ¿Por qué hay rupturas? Más allá de que la ruptura pueda ser un investigador solo que crea algo, ¿cuál es el contexto de la ruptura? La ruptura política, la ruptura social, el agotamiento interno, las tensiones y los conflictos que generan la ruptura. Pero aquí podemos encontrar dos formas de análisis de la ruptura. La ruptura como un elemento tecnológico, como el conocimiento, como una innovación que no tiene su basamento en la historia, sino en algo nuevo que alguien creó, o la ruptura como un elemento político. ¿Qué es Venezuela? Una ruptura. Una ruptura completa de una tensión interna, que es un box, una ruptura no de una tensión, sino de una innovación externa. En ese sentido, de alguna forma, en una visión prospectiva uno tendería a articular. Pero esta es la primera parte que quería reflexionar sobre el escenario de tecnologías y rupturas como base. Quiero plantear ahora un segundo escenario, que es dónde están parados. O sea, está claro que para analizar toda perspectiva del futuro tenemos que considerar el conocimiento, las rupturas, la muerte de los paradigmas, la incertidumbre. Quiero ahora pensar una segunda reflexión. Es la historia tiene ciclos. Y nosotros estamos como humanidad, como generación, entrando en un ciclo tecnológico marcado por la digitalización. O sea, lo que caracteriza aquí no es la cadena de montaje de Chaplin. Lo que caracteriza este tiempo es lo digital. La microelectrónica, la programación informática, el contexto de lo digital es la base. Carlota Pérez, que nombraron por el día de una de las personas, en un libro sobre el capitalismo financiero, consideraba la quinta fase del sistema capitalista donde estamos parados. Los estudios de Krondatiev marcan los ciclos. Los propios estudios de Brodel sobre las ondas largas, uno puede reducir el keynesianismo a los estudios de los ciclos de la inversión de capital. El ciclo es donde estamos parados. El ciclo es donde vivimos. El ciclo es lo que estructura nuestro paradigma intelectual. El ciclo es lo que también estructura nuestras visiones sobre el futuro. No pensamos fuera de un ciclo. No pensamos fuera de un contexto, de un modelo que nos marca. Más allá
de las visiones utópicas, Wells, Julio Verne, Bradbury, que pensaban fuera, que era parte de la literatura, todos tendemos a pensar dentro de un paradigma intelectual y de un paradigma tecnológico. Pero nuestro ciclo es el ciclo de la digitalización y la virtualización. Nuestro ciclo es el ciclo donde todos los procesos se están digitalizando, donde todos los sectores productivos se están virtualizando. Este es lo que caracteriza nuestro tiempo histórico. Y tiene que ver con que la forma de acumulación de capitales es la sustitución de trabajo por procesos automatizados, que tiene que ver con formas exclusivas de cómo vamos logrando producir más y mejor. ¿Por qué abandona y muere Kodak? ¿Por qué desaparecen los discos analógicos? ¿Por qué se van transformando las estructuras productivas de las cadenas de montajes a la robotización y las máquinas de control numérico? Eso es por la eficiencia que está teniendo este escenario. Entonces, cuando estamos pensando la perspectiva de la educación virtual, estamos pensando en un ciclo de virtualidad. Estamos concibiendo la educación virtual porque de alguna forma es parte de nuestro escenario de reflexión. ¿Este ciclo cuánto tiempo durará? O sea, si el sistema funciona por ciclos, si sabemos que no existe el catastrofismo y la teoría de la catástrofe, como diríamos antes el mundo, sino que el ciclo es lo que caracteriza nuestras economías y nuestra dinámica social. Lo que tenemos que pensar es, en este ciclo, cuáles son los ejes para pensar el futuro. Y que el futuro tiene un punto de ruptura, que aparecerá otro ciclo. No una innovación incremental, una innovación rupturista, una disrupción del ciclo. Y que nosotros estamos en un ciclo digital. Hoy, cuando vemos la expansión de la matrícula a distancia, cuando vemos los procesos de transformación de sectores de producción enteros hacia una lógica digital, lo que estamos viendo es en ese ciclo la transformación de las estructuras productivas. Y en ese ciclo cabe pensar en esta revolución marcada por lo digital, por la lógica de la red, por la innovación tecnológica, por la sustitución de trabajo en términos de la incorporación de procesos de virtualización. Este ciclo, de alguna forma, va a ser, está haciendo la reducción permanente y sistemática de la educación presencial. A eso queremos reflexionar. Queremos reflexionar cuando analicemos la educación virtual, que es que lo que estamos haciendo es sustituyendo trabajo. Y que ese es, en general, el eje de todos los ciclos tecnológicos. Desde la máquina de vapor, desde las cadenas de montaje, desde la electricidad, y allí siempre hemos tenido la resistencia, ya no de profesores y maestros, ya no de nuestra comunidad que nos reúne, sino de los ludistas y los neoludistas que de alguna forma la máquina les transformaba. Quiero más tarde avanzar en ese escenario. Pero en todo caso, para caracterizar el ciclo, microelectrónica y programación informática, es el cambio tecnológico. No hay sector económico, no hay forma de interacción social que no esté siendo transformada por la microelectrónica y la programación informática. ¿Va la educación a mantenerse o está cambiando el mercado? De las bibliotecas a las bibliotecas virtuales, de los libros a los libros digitales, del texto al hipertexto, de las tareas a los software. Lo que estamos viendo es una virtualización creciente. No hay área que no esté cambiando. Y sin lugar a dudas, el área educativa está cambiando necesariamente. Es parte de un escenario. Y toda perspectiva tiene que ser asumida en ese escenario de que estamos en un ciclo tecnológico que de alguna forma marca el escenario de las actividades sociales y de la vida social. En este escenario, innovación. Sin lugar a duda que es una innovación, pero es una innovación dentro de lo tecnológico. ¿Y de qué tecnológico? De lo digital.
Estamos más allá de la disruptiva, de la incorporación de lo digital, es en la incorporación de innovaciones incrementales a través de un mayor aumento de la incorporación de lo digital en el proceso de enseñanza, del proceso de gestión. Software, AutoCAD para hacer arquitectura, Moodle para poder interactuar en una plataforma virtual, hipertexto para poder leer y para poder aprender, bibliotecas virtuales, en vez de las bibliotecas del nombre de la rosa, y así todos los componentes de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje cada vez van avanzando a un proceso de virtualidad. Terminó, sin lugar a dudas, como decía Al Gore, es el inicio de la autopista de la información. Como diría Popper, lo que no sabemos es porque la ciencia aún no lo puso encima de la mesa y no generó teoría en ese campo específico. Pero estamos en un escenario de sistemático avance. La innovación es la incorporación de lo virtual, en los sistemas de evaluación, en los sistemas de gestión, en los sistemas de plataforma, en los recursos de aprendizaje, en nuestro pequeño escenario de una dinámica de una enseñanza en red que caracteriza al proceso. Y sin lugar a dudas, cuando efectivamente tenemos mercados educativos en los cuales 15 o 20% son virtuales o a distancia, lo que estamos diciendo es que el porcentaje de lo presencial que bajó del 100, hoy bajó a escenarios que lo ponen en nueva dimensión. En este es el paradigma del conocimiento. Quiero marcar aquí que de alguna forma la digitalización es eficiencia. La digitalización es también calidad. Algunos sistemas de evaluación ponen en la virtualización el nivel de mayor calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Un software de simulación contra una práctica profesional. Un estudio de caso de Harvard contra un sistema de simulación que tiene muchísimo más variables para un caso. ¿Dónde se logran mejores aprendizajes? ¿En una lámina de PowerPoint o en un sistema multimedia? ¿Dónde está la mejor capacidad de poder medir los aprendizajes? Cada vez más en la virtualización. No es banal en los exámenes de NADE, de Examen Nacional de Aprendizaje en Brasil, con 400.000 estudiantes, tienen mejores resultados los que vienen de programas con mayor componente de educación virtual. Tesis y tesis que miden 800 estudiantes, 400 aprendieron estadísticas en un sistema de software y 400 aprendieron con tricelengua y pizarrón. Al mismo examen, mejora el resultado los que aprendieron con sistemas informáticos en los procesos. Pues que acaso puede haber un economista, un contador y manejar Excel, o un administrador de papeles contra un administrador que maneja sistemas de simulación y sistemas de perspectiva. Sin lugar a duda, no hay duda, la calidad es cuanto más procesos de virtualización. Y sin lugar a duda, el resultado de la capacidad que tenemos como personas es menor que el envase del conocimiento que pueda estar metido en un sistema, en un software, en un video, en un conjunto de productos de aprendizaje más programados. De alguna forma, este es el escenario, para mí, también de la base del capitalismo cognitivo. El capitalismo cognitivo está poniendo el eje del conocimiento, y el eje del conocimiento está en lo virtual. Quiero pasar a la tercera, que es dónde estamos en la educación a distancia. Esto es el inicio. Ok, pero es el inicio. ¿Dónde estamos en el inicio? Digamos, es claro que en este inicio, de las fuertes tendencias que marcan los estudios, la virtualización de las tendencias más grandes de la educación superior americana. América Latina está marcada por 6 grandes macrotendencias. ¿Correcto? La masificación. En el año 2012 pasamos el 50% de la cobertura. 50% de la cobertura. Hace 15 años todavía gritábamos que efectivamente estábamos en los sectores de minoría. Hoy 53% de la cobertura tiene América Latina de educación superior.
Estamos en un escenario de fuerte diferenciación. Bueno, veamos México. Universidades tecnológicas y politécnicas, virtuales a distancia, becas religiosas, militares y civiles, multiculturales. Bueno, 9 tipologías universitarias tiene México hoy. ¿Cuántas tenía hace 15 años? La diferenciación, los nichos de mercado, la diferenciación de pedagogía, de forma de acceder al conocimiento. Bueno, si 7.800 programas, decían hoy, son los que ya tienen componentes virtuales a distancia, ¿cuántos programas tiene México? Cerca de 35.000, recuerdo haber leído una vez. ¿Cuántos había hace 20 años? Hoy tenemos cerca de 400.000 campos de certificaciones. La diferenciación y la diversificación es un escenario indudablemente significativo. Internacionalización, cada vez los sistemas tienen bibliografía internacional, profesores internacionales, movilidad internacional, currículum internacional. Estamos en un mundo de la desaparición de la educación nacional. No existe la educación nacional, es de baja calidad. Las asimetrías en los estudios sobre información muestran claramente que los escenarios de la nacionalización en esa materia refuerzan las asimetrías cognitivas. Por algo la gente quiere estudiar un posgrado afuera, por algo la gente quiere equipos de investigación afuera, porque el conocimiento no tiene frontera. No es que en Estados Unidos está mejor que acá, no, en ningún lugar tienen capacidad de tener el mejor sistema para las 400.000 certificaciones profesionales. El mundo es global en el conocimiento. Y finalmente tenemos un escenario de mercantilización. ¿Cómo se financia una fiesta en el cual vamos a llegar en el siglo XXI a que el 100% de la gente de 18 a 24 años estudie, y los que tienen más de 18 a 24 también haciendo posgrados o educación continua? El escenario, sin lugar a duda, de la regulación. En este contexto de la grande fuerza transformativa, la virtualización es la voz. Esto no es una reforma, es una revolución. Todo lo otro es una reforma. Que tenga 100 o 500 estudiantes, que tenga 3 facultades o 4, que tenga 3 universidades u 8. Esos son reformistas pequeños. Que haya 2 estudiantes extranjeros, que la bibliografía sea de Pearson, o que el programa tenga algunas asignaturas de derecho comparado. Eso es reforma. La virtualización es la reforma. Cambia las bases mismas de cómo accedemos al conocimiento. Cambia las bases mismas de cómo formamos competencias, cómo se hace la investigación, hoy es en red, cómo se construyen las capacidades en red. En ese escenario, de alguna forma, la región viene con sus dificultades avanzadas. Bueno, masificación de los accesos no presenciales. Aquí tienen 14, ya matrícula a distancia. Queda en duda, como decía recién Manuel, aquí en la conferencia, para unos 300, 400, 600, y varios números en la mesa. ¿Cómo medimos la educación no escolarizada? Por asignatura, por aula, pero claramente se está avanzando. No será el 30% que tiene Estados Unidos de asignatura, pero ya tienen 14%. Legalización de las modalidades educativas, vamos a ver. Regionalización de los accesos. Vamos a ver que algunas de estas características marcan otra educación. Otra. Bueno, los números en la mesa, lo poco que tenemos. Todavía la ciencia, todavía la bibliometría para poder medir la información de cuántos estudiantes tenemos, todavía es ciencia ficción. Pero los pocos países en los cuales tenemos datos muestran claramente que lo que no existía hace 15 años, hoy existe. En el año 2004 hicimos el primer estudio sobre la educación virtual en América Latina. Aquí se hizo un libro que publicamos con Anúñez. El trabajo lo hicieron, el primer estudio sobre la educación virtual en México. Lo hizo, creo que Oso, Laura Oso, no recuerdo el nombre, Alejandro. Correcto, el primer estudio que se hizo. Casi todos los países, el primer estudio se hizo auspiciado o financiado por la UNESCO, donde yo dirigí la UNESCO. En aquel momento, toda América Latina tenía el 1.3% de la matrícula a distancia. No llegaba a 160.000 estudiantes. Hoy estamos hablando de cerca del 13% de la matrícula en toda la región. Sin duda, la fuerza importante la marca Brasil con el 18%. El 18% del total, el 22% de los nuevos. Y si sacan las carreras como medicina e ingeniería,
que no pueden tener educación a distancia tienen el 38% de la matrícula a distancia. 38%. Brasil, que saltó en apenas 10 años de un escenario de una matrícula que no superaba los 2 millones de estudiantes a 8 millones de estudiantes. Pero este escenario, sin duda que hay retrasados y gobernantes impulsadores y dinámicas diferenciadas, pero cada vez es mayor. En este, quiero también marcar la legislación. Hoy tenemos todos los años un país que aprueba una legislación habilitando la educación virtual. Hace 15 años era pecado. La educación tenía que ser presencial o semipresencial. Y algún intelectual muy sólido gritaba: lo presencial es la calidad. De todo. Con calentando premios. Hoy no solo está claro que la calidad no es lo presencial, sino que cada vez se muestra que la calidad es lo virtual. Y cada vez más países ofertan la educación 100% virtual. Pero no solo, todos los días tenemos un nuevo país. Hoy la matrícula está metida en países que tienen más legislación que habilita la educación 100% virtual. México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, Argentina, Puerto Rico y República Dominicana. Esto en apenas 6 años. En 10 se acabó esta historia. Vamos a tener como última modalidad. Los estudiantes van a poder pasarse de la presencial a la semivirtual, de la semivirtual al MOOC, del MOOC a la que vea, la que se invente, de la legislación de la educación a distancia en Ecuador. Pusimos, tuvo el agrado de poder poner inclusive una norma que se acepta hasta el 10% como MOOC y la universidad lo certifique de un examen. Vamos a hacer un camino de virtualización, sin lugar a dudas. Y también instituciones 100% virtuales. No había en América Latina hace 10 años, salvo en México, instituciones virtuales. Habíamos visto, como no me acuerdo, las primeras universidades virtuales en los Estados Unidos. Hoy, ya revisar la lista empieza a ser casi difícil. Vamos a tener universidades 100% virtuales, por ejemplo, más allá de las resistencias en un momento. Pero además, lo que quiero marcar es pedagogías informáticas. Digo, si la pedagogía es la metodología para lograr un aprendizaje con recursos didácticos correspondientes, pero hoy tenemos pedagogías informáticas. ¿Sabe más la palabra? Parecería que sí. Hace 30 años discutía sobre las industrias culturales en Uruguay. Decían, no, eso es la burguesía, eso es liberalismo. Bueno, pues las industrias culturales, claro, no tendríamos culturas sin las industrias culturales. Hoy no hay pedagogía sin pedagogía informática. ¿Qué son las clases invertidas? ¿Qué son los sistemas de simulación? ¿Qué son los hipertextos? ¿Qué es PowerPoint? ¿Qué es las 400 cosas que tenemos? El inicio de las pedagogías informáticas. Asignaturas virtuales, utilización de recursos, y en eso lo que quiero marcar es trabajo vivo y trabajo muerto. Miren, la educación presencial al final es trabajo vivo. Se aprende con el trabajo vivo de un profesor. Repite 100 veces el mismo curso. Trabajo vivo. ¿Qué es un libro? ¿Qué es un recurso de aprendizaje? ¿Qué es un software? Trabajo muerto. Trabajo hecho la semana pasada. Hoy cada vez más nuestro aprendizaje, si tuviéramos un termómetro, se mide, porque menos trabajo vivo es necesario para el aprendizaje y más trabajo muerto. Videos, imágenes, PowerPoint, libros. No tendríamos el conocimiento que tenemos si no es con el trabajo muerto. Bueno, a cualquiera de ustedes le preguntaría si efectivamente han visto alguna vez a Thanos. Pero todos saben, bueno, los profesores grandes altos. ¿Por qué? Por los videos, por PowerPoint, por la foto, por las infraestructuras. ¿Alguien ha escuchado Beethoven? Bueno, no, pero un video, una canción, una música. ¿Alguien lo fue a ver alguna vez a Beethoven? ¿Para lo siempre escucharlo? Pero claro que no. No tendrían acceso a la cultura, no tendríamos la cultura que tenemos sin las industrias.
Y no vamos a tener la educación de masa de calidad sin la educación a distancia virtual. O sea, la educación de masa, la educación igual para todos, va a ser necesariamente una educación a distancia. Y las pedagogías informáticas son decenas de áreas que están viendo los estudiantes. ¿Correcto? Evaluación. Todavía alguna gente dice que un examen múltiple choice es malo, que eso no mide el conocimiento, que apenas se pregunta de qué color era el caballo blanco de Napoleón. Pero ¿dónde he visto que de alguna forma? Pero bueno, los paradigmas son así. Así tenemos áreas y áreas. Terminando este escenario, la educación comienza a ser internacional, gracias a la virtualización. Hoy tenemos más virtualización y tenemos más internacionalización. Correcto, estamos en un escenario de convergencia de redes. Todavía nos falta poner las imágenes, los videos, el sonido, pero el sistema permite mejores conocimientos. El aula virtual es cada vez más dominante aún en la educación presencial, y no hay educación presencial de calidad que no tenga un aula virtual que la soporte por atrás. Y sin lugar a duda, eso cambia el perfil de las personas que estudian la ley. ¿Correcto? No hay acceso de masa, no hay democracia si no es con la posibilidad del escenario virtual. Y vamos a terminar aprendiendo en software, vamos a terminar aprendiendo en nuevos sistemas. Este es un camino que asocia calidad a tecnología y de alguna forma la enorme transición de los sistemas educativos. Estamos en una enorme transición de los sistemas educativos. ¿Correcto? De pizarrones de tiza, de aprendizaje de aula, tiza y pizarrón, de aula, lengua y pizarrón, perdón, aprendizaje mucho más significados apoyados en aulas virtuales. Todo está cambiando. Los profesores, la infraestructura, los recursos de aprendizaje, los sistemas de control, los sistemas de seguimiento, todo está en camino. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde puede terminar esta historia? Esto es las últimas dos láminas que quiero poner en la mesa, ya para terminar. La prospectiva es un campo disciplinario que se acota en unos pocos años. No estamos hablando de una ciencia o de un intento de construir una ciencia que nos logre poner en el siglo XXIII. Esto no es futurología. Esto no es, sin lugar a dudas, ciencia ficción. Es un marco metodológico para identificar posibilidades para desde el tiempo presente trabajar para llegar a eso. Se basa en escenario. Yo quise poner y reflexionar en esto que me pidió la universidad en una charla sobre el tema de prospectiva. Bueno, tratar de hacer un escenario de perspectiva sobre lo que yo veo, 4 escenarios potenciales. Es decir, digamos, los 5 posibles escenarios que tenemos. Primero, el escenario tendencial. Venimos avanzando lento pero continuo hacia la educación a distancia, con resistencias. Pero esas resistencias que van marcando el camino y la cota, de alguna forma se han ido abriendo al ventana. O sea, si lo vemos el mundo, su camino tendencial, lento pero continuo. Puede decir, compañero de OECD, que no estamos en los estándares de los otros países. Pero visto en la perspectiva de 15 años en América Latina, desde el momento que entró la virtualización, está claro hacia dónde avanzar. O vamos cambiando las aulas, formando profesores, logrando problemas con las certificaciones, creando sistemas de evaluación y acreditación de la educación a distancia, estructurando instituciones, aumentando matrícula. Está claro el camino. Es un camino tendencial, con conflictos, con resistencias, con limitaciones, permanentemente problemas de la normativa y la regulación. Segundo escenario, disruptivo. Correcto, la liberalización, la posibilidad de la masificación de los MOOCs, la educación automatizada, los conflictos sociales, la resistencia de los profesores, la reducción de profesores, la reducción de infraestructura. Bueno, ese es un escenario claro que va a marcar finalmente los exámenes profesionales. O sea, usted estudia como quiere, pero después va para el colegio profesional y da el examen.
La utopía puede ser, como en América Latina, desde 1793, que es cuando se abolieron los colegios profesionales con la Revolución Francesa, no tenemos lo que tiene todo el mundo, que son los exámenes de los colegios profesionales. Eso hace en la región los elementos disruptivos de la liberalización completa del uso de cualquier sistema para aprender y después usted da el examen, no es posible. Ya no es posible ni en los Estados Unidos. Antes, tú podías dar un examen en un colegio profesional en Estados Unidos sin ir a una universidad. Hoy tienes que ir a tener la certificación académica para poder tener una certificación profesional. Bueno, el tercer elemento tiene que ver con un escenario estratificado. Alguna vez se decía en los debates de la Escuela de Frankfurt, cultura de masa, banal, de la radio y la televisión, cultura de élite, de la ópera, el teatro y el ballet. De alguna forma, nosotros tenemos una huella muy marcada de una educación a distancia de baja calidad. Hemos dejado, desde la génesis, de tener una educación a distancia de baja calidad. Es el gran desafío. Pero podríamos decir un escenario simplemente estratificado. Educación de élite, para los que puedan pagarla, para los que puedan aprobar los exámenes selectivos, presencial, y educación no de la baja calidad de antes, pero de menores niveles de calidad, de menores niveles de competencia, de menores niveles de creación de redes de las personas a través de la educación a distancia. Sigue el parangón de la radio y la televisión. Una es conocer los taxis amarillos, porque fuiste a Nueva York, y otras, conocer los taxis amarillos porque viste la película de Taxi Driver. Es la diferencia entre que en filosofía se llama la vivencia, dice Jevons, entre estar en París y conocer todos los planos, la fotografía y los dibujos de París. Podemos tener una educación estratificada en el sentido. Y finalmente, una educación de dos visiones catastrofistas, utopistas, como hacen los escenarios prospectivos. La catastrofista puede ser que desaparezca la educación presencial, o también la catastrofista puede ser que finalmente se prohíba la educación virtual. Bueno, esos son también los escenarios que marcan esta crisis. Pero en todo caso, más allá de los escenarios de corto plazo, vamos hacia un camino, lo que yo llamo de la automatización educativa. Es una nueva oferta global, es una nueva forma de incorporación de lo digital en el proceso de enseñanza, el trabajo muerto. Es sin lugar a duda una sustitución del trabajo humano docente. No hay duda en esta materia, pero de alguna forma las ecuaciones de lo presencial tienen un componente de trabajo que es muy difícil lograr realizar. Explico por qué esta frase. En 1928 la corporación RAND, 38, hizo un estudio de la corporación RAND que es ¿qué pasaría si en los Estados Unidos todo el mundo tuviera un teléfono en su casa? La hipótesis era muy fácil. ¿Por qué esa pregunta era importante? Porque en aquel momento las personas que conectaban un teléfono con otro eran una señorita, todos eran mujeres, era para la familia Pérez, un momentito que le conecta, se pasa ahora haciendo la conexión. Entonces la pregunta es, en la puerta de la guerra, en la puerta del problema donde el mercado de trabajo iba a cambiar, ¿qué pasaría si el 100% de los hogares tuvieran teléfono? El resultado era algo así como que el 45% de la población femenina iba a tener que estar trabajando en las centrales de conexión. Bueno, llegaron las centrales mecánicas, llegaron las centrales electromecánicas y hoy las centrales están automatizadas y digital. Y no existe ese trabajo. Desapareció. Como muchísimos de los trabajos que sabemos que van a ir desapareciendo cada vez más. Este es el escenario. Sin lugar a dudas, si nosotros quisiéramos pensar que el 100% de los estudiantes vaya a la enseñanza preescolar, primaria, secundaria, universidad, de posgrado, que la educación continua sea el camino para la construcción del capital humano,
que se requieren para las personas y para la democracia y la vida, hay tantos profesores posibles. Sin duda que los números dicen que no. De alguna forma, al final nuestro desafío es una educación de masa para todos. No es posible con los mismos modelos tecnológicos de la función de la educación presencial, que es una función igual de X, que es lineal. Más estudiantes, más profesores, más infraestructura, más aulas, más recursos. Y esa ecuación es la que de alguna forma no permitiría. Pero bueno, es el desafío de este escenario de la virtualización, yo creo, más allá de que la perspectiva no es posible pensar, un contexto, sin lugar a duda, de transformación de lo que es la dinámica, de cómo se llega al conocimiento en términos de recursos de aprendizaje y dinámica del profesor en vivo. Creo que seguimos siendo docentes. Tal vez en vivo no, pero seguiremos siendo docentes. Tal vez con otro escenario más complejo, que es finalmente globo universidad. Nosotros hemos pasado de micro universidades a macro universidades y de mega universidades ahora a globo universidades. Cuando alguien piensa que está tratando de formar a 1.000 millones de personas, como es casi el discurso de Harvard con respecto a los MOOCs, ahí sí el problema es otro. El problema es una educación mundial igual para todos. Pero bueno, este es otro desafío de nuestra visión sobre el futuro. Amigos, muchas gracias y agradezco la invitación. Bueno, muchas gracias, Claudio. No sé, ¿qué les parece el futuro? Con toda esa multidimensionalidad, incertidumbre, diversidad, cambio permanente, ¿por dónde irá la educación a distancia? Bueno, empezamos la sesión de preguntas y ojalá también haya tiempo para las respuestas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tenemos tiempo? Quiero preguntar, porque, bueno, al menos a mí me dejas... Con micrófono. Sí, me dejas mucho que pensar, ¿cómo para si no me escuchan? Porque estamos muy preocupados. Hicimos un seminario, lo hicimos porque trabajamos varias gentes en todo esto. Hicimos un seminario pensando en muchos escenarios. Y me da mucha tristeza que ahorita haya tocado hasta el final, porque creo que era que nos íbamos a poner en desorden muchas cosas, ¿no? Pero, en principio, agradecerte que hayas aceptado. Y segundo, fíjate, hemos estado muy preocupados por la clase de líderes que estamos administrando la educación a distancia. Todos estos escenarios que hemos pasado durante estos 2 días, o sea, casi estamos acabando, se ha tratado mucho de la nueva concepción de la universidad y ni siquiera estaba pensándose en la educación a distancia ya, porque ahora va más allá. Bueno, pero no nos hemos puesto a trabajar. Ayer estuvo gente aquí de la Secretaría de Economía y hablábamos que había una desarticulación de los nuevos profesionales de nosotros, que no nos tenían en el circuito siquiera pensado en el sentido de nuestros profesionistas que estamos egresando de esta modalidad, cómo los articulamos. Pero ahora me preocupa más otra cosa. Nos estamos preocupados entonces por formar dentro de las instituciones quienes van a complementar realmente el apoyo de este cambio en, ¿cómo le dijiste, Claudio?, al tema de la pedagogía informática, al tema de minería de datos, que tú hablabas hace un rato con nosotros a la comida, Manuel, al tema de cómo vamos a prepararnos nosotros para acompañar a estos nuevos escenarios dentro de las propias instituciones, donde siempre estamos trabajando con las pedagogías tradicionales, a partir de eso cambiando el uso, el uso de la tecnología. Creo que desde ese punto a mí me queda una reflexión muy grande. Creo que había que pensar nuevos perfiles dentro de los escenarios que ni siquiera tienen que ver con el liderazgo de la gestión, sino es quiénes estamos atrás para poder proponer estos nuevos escenarios. ¿Cómo ayudarlos? Gracias, Claudio, la verdad. Pero en el mismo sentido, porque más difícil la respuesta, en el sentido también de lo que plantea Susana, cuando estabas planteando el futuro
futuro estaba pensando en los diferentes caminos y los diferentes sujetos que van caminando hacia su futuro. Por ejemplo, como tú decías, el desarrollo de la ciencia y la tecnología va rompiendo, va rápido. Pero luego, cuando escuchamos el panel de los evaluadores, certificadores, acreditadores y todo, vemos que van a otro ritmo, ¿no? Como también el ponente de la OCDE no lo marcaba. O sea, por una parte hay unos procesos sociales y tecnológicos que van rapidísimo, otros van muy lentos. Otro es la gestión de las organizaciones educativas, de las universidades, de las escuelas, que llevan otro ritmo. No sé, ¿tú cómo ves esa carrera al futuro con corredores tan dispares y además agregando el papel que deberíamos de tener todos en esa construcción del futuro? Yo creo que, digamos, México tiene 500.000 profesionistas por año. La región está cerca de 2.8 millones de profesionistas por año. La tasa de eficiencia titular, que antes era 6, 6,5, está cerca del 11. Producto de la presencia mayor femenina, producto de la expansión de estudios técnicos más cortos y producto de la mayor eficiencia del sector privado y también de la gente que quiere graduarse. Nosotros lo que estamos teniendo es cada vez más profesional. Si hiciéramos una visión sobre perspectiva, ya no sobre la base tecnológica, nuestro escenario es millones de profesionales. El mundo se caracteriza por la producción de materia gris. Y eso aumenta el desempleo, aumenta la emigración, vuelven los paisanos sin capacitaciones, van los paisanos con capacitaciones. Es un nuevo mundo del capitalismo del conocimiento. Yo creo que los profesionistas son la nueva clase obrera del siglo XXI. Así como los campesinos desaparecieron y se desarrollaron los obreros desde el siglo de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial produjo obreros. La revolución del conocimiento y el capitalismo del conocimiento produce profesionistas. Y esos profesionistas van a encontrar su mercado de trabajo. O sea, no tenemos van a aparecer algunos profesionales que van a buscar su nicho. Porque lo que vamos a tener, y ya estamos teniendo, es un aumento del desempleo profesional. En un artículo que se publicó en un libro aquí en México, de la UNAM, sobre todo el tema de la migración profesional a Estados Unidos, publiqué un artículo mostrando cómo avanza el egreso profesional en América Latina y cómo avanza el desempleo profesional y la emigración y las visas H1 y H0, que son las que dan los Estados Unidos para profesionales. O sea, lo que estamos teniendo es, nosotros, el aparato de educación virtual, podríamos decir, somos los que estamos contribuyendo también a la democratización profesional y también agregando más profesionales en el mercado de trabajo. Correcto, o sea, gente que no puede con la educación presencial para llegar a ser profesionista, utiliza el mecanismo y nosotros tenemos que hacer una educación de calidad, no una educación que reproduzca las desigualdades o las asimetrías. Pero al final el tema es sobreoferta profesional. Y yo creo que la sobreoferta profesional es mejor en el sentido de la otra es limitar a que la gente no estudie. ¿Correcto? Que es, hay cada vez más contadores. Bueno, alguno de ellos va a un puesto profesional, otro sustituirá un puesto de un no profesional. Pero ese puesto de no profesional va a ser mejor que el puesto que había antes. O sea, es parte de una enorme transformación en la cual las estructuras educativas somos el instrumento también de una transformación social enorme. Cuando tú estás teniendo que los mercados de trabajo llegan a tener Costa Rica 24% de la población económicamente activa profesional y el nivel de productividad cambió porque no es lo mismo que era antes. O sea, yo creo que es el desafío, pero en la sobreoferta van a empezar a aparecer posgrados, porque la competencia es mayor, especializaciones de conocimiento, oportunidades que se van a abrir. Pero nuestro camino es, queda como raro decirlo, contribuir a la sobreoferta profesional, ¿correcto? Y yo creo, en un artículo que leí publicado en la revista de Brasil, que es la agenda para empezar a pensar del salario mínimo profesional. El salario mínimo obrero nació en Australia en 1870 y hoy empieza a corresponder
salario mínimo inclusive. O sea, no es posible que la gente siga estudiando si los salarios caen por sobreoferta profesional. Entonces, de alguna forma son los nuevos desafíos que corresponderán resolver en un contexto donde la educación virtual va a ser cada vez más el instrumento de la formación de los egresados universitarios. Sí, el doctor Miklos, y bueno, de allá, no sé quién levantó la mano primero, pero como él tiene micrófono, luego el doctor. Bueno, disculpe, mi nombre es Rigoberto Vieira, yo soy solamente un profesor y comparto un poquito la preocupación de la profesora. Mire, tengo algunos años dando clases, doy clases de manera presencial y también en línea. Sin embargo, he venido a este seminario y como bien dice ella, todavía en este cierre me quedan grandes preocupaciones. Preocupaciones en el sentido de que, como bien dice usted, esto va en una creciente vertiginosa. Aquí vamos caminando, vamos corriendo, pero mi experiencia como profesor, tanto en la parte presencial como en la parte en línea, me doy cuenta que lo que no cambia son los planes de estudio. Hoy por hoy, bueno, mi área es, soy matemático y también en el área financiera. Entonces, hoy por hoy veo que contabilidad se siguen viendo los mismos contenidos que se veían hace 20 años. Cuando en el mercado laboral hay un software que ya barre todo eso. En la parte administrativa hay un software que barre 20.000 cosas que todavía se enseñan picando piedra. Estadística, como usted dice. Estadística hay un SPS como lo más antiguo, lo más arcaico. Pero hoy por hoy los planes educativos siguen siendo lo que le enseñaron a mi abuelito en estadística. Entonces, ¿qué está pasando con las universidades? Los planes educativos no están yendo acorde con el crecimiento y con las necesidades que, como dice la profesora, tienen las empresas. Usted se mete a no sé, a alguna bolsa de trabajo y empieza a ver, ¿tienes tal carrera? ¿Conoces el software fulano de tal? No, porque la universidad jamás lo vio. Producimos profesionales, producimos gente que termina una carrera, pero producimos gente que no estamos como a la par del crecimiento vertiginoso que tenemos, aún y cuando somos una universidad de media distancia o cualquier universidad en cualquier lado. Porque nos estamos llevando, como por ahí alguien decía, nos llevamos el plan educativo de la presencial a la virtual. Y si en la presencial como tal, o sea, nadie puede decirle, yo he dado muchos años clases a nivel licenciatura presenciales, y veo lo mismo, a mí me dan un temario y tienes que correr este temario. Y yo digo, bueno, pero este temario ya es arcaico, ¿no? Pero bueno, es mi chamba, yo la doy. No, pero quienes están atrás, quienes están desarrollando ese tipo de contenidos, no los modernizan. Estamos, por eso como usted dice, pues van a terminar siendo, pues no sé, no me atrevo a decirlo, porque pues hoy quienes están generando ese tipo de profesionales. Y a mí lo personal me duele, porque pues soy profesor de muchos años, ¿no? Tal vez no tantos como muchos de aquí, que la verdad es que mis respetos, yo también tengo algunos tantos, ¿no? Pero tengo muchos dando clases, yo tengo años dando clases. Y en estos años me he dado cuenta que no cambian, de verdad no cambian. Yo he visto contenidos de hace 10 años igual a ahorita. Eso es todo lo que quería decir. Discutida. ¿Sabe que no es culpa de las universidades? Es culpa de la reglamentación y de las regulaciones del gobierno. Hoy estamos con el rector de la UTPL. No cambiemos nada porque va al trámite administrativo en el organismo y lo trancan. O sea, hay un escenario donde la regulación está en contra de la innovación. Y esas son las tensiones que hay que administrar. Innovación, diferenciación, contrarregulación. Avanza mucho más lento. Pero lo otro que usted plantea antes es mucho más complejo. Todos los profesionales, todos, administramos conocimiento y apretamos el botón como el chiste del ingeniero de los $1000. No hacemos nada sin sistemas informáticos.
que son sistemas para diagnosticar o para responder. Y todas las profesiones tienen una herramienta y una aplicación informática. Entonces, lo que pasa es que el que no aprende el software de Amadeus o Sabre para manejar el sistema de reservación en la carrera de turismo, no aprende. Entonces, tenemos un escenario todavía en el cual no está claro que el proceso de informática, el proceso de laboratorio, el proceso de ejercicio laboral con herramientas, aplicaciones de informática, hay que incorporarlo en los procesos de enseñanza. O sea, si tú no tienes AutoCAD, no vas a ser arquitecto. Si no tienes Excel, no vas a poder hacer economía. Y así todos. O sea, ahí tiene que ver con paradigma de cómo el profesor con su librito, que no quiere soltarlo por el software, o la institución que no tiene laboratorio, o peor aún, los organismos de regulación, que es, si no está el profesor en el aula con la tiza y el pizarrón y la lengua, no hay aprendizaje. El camino del futuro es el camino de los sistemas informáticos. Todos los profesionales solo hacemos diagnóstico y respuesta, y ese proceso se basa en aplicaciones informáticas. Doctor Tomás Nicolás. Claudio, no dejo de felicitarte sinceramente, y felicito a la universidad también por haber entrado en este seminario y haber iniciado procesos de prospectiva. Te quiero agradecer no solamente el aprendizaje que yo tengo cada vez que te escucho y dialogo contigo, sino hacer algún planteamiento que tiene que ver con prospectiva. Primero que nada, agradezco hablar bien de la prospectiva, porque hay quien no habla bien de la prospectiva. Entonces, sirve como una plataforma de convencimiento, me imagino, a todos los presentes. A mí me gustaría comentar que esta cuestión de los cambios de paradigma o cambios de ciclo, no va pareja. O sea, efectivamente ha habido una predominancia y va a haber una predominancia de lo tecnológico. Y hay elementos que nos permiten visualizar ese fin del ciclo de lo digital, digamos. Ahora ya estamos hablando de la física cuántica como un sustituto de lo digital. Ya hay premios Nobel y una serie de elementos que ya muestran lo que yo denomino gérmenes del futuro. O sea, que ya nos permiten visualizar el nuevo ciclo. ¿Cuándo? Esa es la gran diferencia entre lo que Julio Verne pudo haber dicho, o Orwell, en fin, de ciencia ficción, que nos dijo que llegaremos a la luna, pero no dijo ni cuándo ni cómo. Ahora tenemos elementos cuantitativos para colocar los tiempos en perspectiva. Pero los procesos de cambio a nivel tecnológico y a nivel social son totalmente diferentes. O sea, el impacto del uno, claro que es sobre el otro, pero los ciclos no tienen las mismas dimensiones ni las mismas velocidades. Entonces se van sobreponiendo, y es parte del agujero que ahora el compañero está precisamente presentando. Es decir, no hemos acabado de hacer las cosas bien cuando ya las queremos hacer mejor y no hemos acabado de hacerlas bien. Me parece que esta cuestión de ciclos valdría la pena, esperaría un comentario en el sentido de este cambio de ciclo. México se ve casi catastrófico con lo que tú estás planteando. No solamente por el momento actual, sino las posibilidades de esta visión por el burocratismo, la política, lo que fuera. Yo creo que me gustaría citar un comentario, no es una frase de este recién electo presidente de Estados Unidos, presidente electo. Lo único que nos muestra es que aquello que considerábamos imposible es posible, pero para bien o para mal. Entonces aquí tendríamos que enfrentar las posibilidades para escaparnos de lo catastrófico, incluso de lo tendencial, para poder efectivamente crear las estrategias y las políticas públicas que tú mismo citas para poder efectivamente avanzar. Pero de realidad, no de discurso, que es un poco algo de lo que hemos venido viviendo en este país. Agradecería tus comentarios. No es un paréntesis. ¿No podríamos agregar entre los acuerdos iniciar otro estudio de prospectiva como el que se hizo en el 2008? Es más una pregunta, perdón. El escenario del ciclo se considera que en el punto máximo del ciclo es donde empiezan
las nuevas innovaciones. O sea que cuando el ciclo empieza a caer, es que empieza a subir el otro. Pero al mismo tiempo, dentro de un ciclo largo, hay ciclos cortos. ¿Cierto? O sea, los ciclos de renovación keynesianos, que son de 7 a 8 años, los ciclos más de Krondatiev, que son de 30, los ciclos brodelianos, que son también de 40. Sin lugar a dudas, hay un escenario de reflexión de ciclos. La discusión es ¿cuándo empieza la Revolución Francesa? ¿En 1789? ¿Cuándo empieza en la discusión el ciclo de la cadena de montaje? ¿En 1789? ¿En 1910, cuando es la guerra? 1910, cuando es la guerra, 1916, cuando empieza a poner la cadena de montaje Ford. ¿Cuándo empieza un ciclo? En el proceso histórico es muy difícil definir cuándo es un escenario y son procesos mucho más complejos. Probablemente también depende de los países si se incorporan al ciclo. Nosotros jugamos sustitución de importaciones en América Latina y Asia cambió una economía abierta en la década del 60. O sea, hay un escenario donde hay veces se queda fuera de un ciclo. Hoy estamos en el ciclo digital. Algunos países pueden quedar fuera. África queda fuera hace muchos años. Y también en qué medida se dota de capital humano en los países. El nuevo ciclo, cualquiera que sea la fecha de corte, en que se podría empezar lo digital, que es cuando apareció la primera computadora o cuando apareció Internet, este ciclo que se está dando en los próximos 40 años, no necesariamente todos los países lo van a recorrer. Ese ciclo requiere más capital humano, políticas públicas en esta materia, financiamiento, promoción del conocimiento y la innovación. Necesitan aprovechar ese aire. No todos los países lo aprovechan. Muchas veces la historia de la humanidad muestra que efectivamente otros países aprovecharon el contexto tecnológico y no el país que efectivamente podía darse. Yo creo que los ciclos son ciclos que de alguna forma son globales, pero que no necesariamente todos los países o todos los contextos los van a darse. Y al mismo tiempo también es muy difícil fechar los ciclos en términos de cortes históricos, ¿correcto? Y al mismo tiempo también es muy complejo suponer ciclos de corta duración, ciclos más largos, ciclos más políticos, ciclos económicos, sin lugar a dudas. Hoy parece terminar un ciclo político en América Latina, ¿correcto? O sea que habría un ciclo político que estaría terminando con el cambio de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos. Bueno, también hay veces los ciclos tienen pequeñas vueltas y continúan. O sea, tampoco uno tiene la posibilidad de saber cuándo realmente terminó un ciclo. Yo creo que todavía el ciclo digital, el mundo digital tiene un largo tiempo, ¿correcto? Y todavía no se visualiza claramente otro factor de innovación tecnológica que tenga el alto nivel de productividad. Probablemente la industria de los robots, ¿correcto? Ahí hay claro un cambio de la computadora al robot, pero de alguna forma es parte de un ciclo tecnológico digital todavía. Pero digo, en ese sentido también es cierto que la perspectiva en tecnología es más compleja. El libro de Bernal sobre la historia de la ciencia es muy lindo, porque al final dice que la ciencia no es posible de programar. O sea que no es posible fácilmente de concebir cuál es la innovación en materia del conocimiento. O sea, si nosotros tuviéramos claro hacia dónde va el conocimiento, es muy fácil, hay que poner los recursos y listo. ¿Correcto? O sea, el escenario del conocimiento es mucho más complejo. El ministro de la Unión Soviética en la década del 50 dijo que no había que investigar en genética, porque la genética, correcto, no era determinante, sino que el hombre era determinado por el medio ambiente. Y Lysenko mató a la Unión Soviética, la mató en términos de desarrollo tecnológico. La libertad en este momento parece ser mucho más clara que la orientación, ¿correcto? Y eso es también una discusión de hacia dónde va la ciencia. O sea, yo creo que estamos en un contexto donde es muy difícil medir los ciclos del futuro, pero que sí estamos dentro de un ciclo. Muchísimas gracias, Claudio. Dejaste muchas dudas. Uno de los acuerdos es que esa era uno de los
Y uno de los acuerdos que creo que ojalá aparezcan por ahí es que este diálogo no termina. O sea, es otra de las ventajas de este periodo digital, que el diálogo puede continuar. Que si te llegan muchas preguntas al correo, ¿sí? Yo creo que hay muchas posibilidades de que luego se siga. Me dijeron que ya terminara, pero si hay otra pregunta, otra ya, ya llevamos 2 horas de... Sí. Buenas tardes, vengo del Instituto Politécnico Nacional y tengo una duda que también me parece que es un gran reto para la educación a distancia, que sería cómo formar al personal, que en muchas ocasiones los docentes pasan a ser docentes de una modalidad presencial a una distancia y carecen pues de esas habilidades para formar en esta modalidad. Lo maravilloso de la educación es que nadie sabíamos nada hasta que lo estudiamos. O sea, no, porque ese niñito es japonés, entonces habla japonés. Es brutal que uno ve médicos, cirujanos y todo profesional, y hace 20 años jugaba la pelota por ahí. O sea, todo se puede. En cualquier momento de la vida, la posibilidad de aprender. O sea que en ese escenario el tema es que hoy la enseñanza debe ser su eje central, ayudar a la gente a reciclarse. Vivimos en un escenario de reciclaje permanente y esa es la oportunidad de la educación a distancia también, ayudarnos a salir del escenario de una profesión que se está agotando a nuevas profesiones que se están abriendo. O sea, cada vez el mundo marca profesiones, conocimientos que desaparecen y nuevas oportunidades. Y ahí es una educación que permita hacer el reciclaje, permita proyectar nuevas trayectorias de vida de las personas. Muchas gracias.